Empezamos. Damos la bienvenida a la audiencia en esta plataforma de formación continuada online para diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy trataremos un tema de neuroimagen y nos acompañan Clara Beisbeiler de Pediatría y Laura Martos de Radiología del Hospital Trueta de Girona, con el tema características clínicas y radiológicas de los tumores de fosa posterior en pediatría. Cuando queráis, Clara y Laura. Vale, buenos días. Vamos a empezar a hablar un poco de esta sesión mixta clínico-radiológica y empezará mi compañera presentando un caso clínico e iremos viendo las características radiológicas y luego también haremos un resumen de un poco de teoría de otros tumores en pediatría. Bueno, empezamos en urgencias de nuestro centro, que nos vino una niña de 4 años que nos consultaba por pérdida de motricidad. El padre decía que desde hacía un par de meses que la veía menos ágil, que cuando bajaba escaleras veían que le costaba, que también cuando jugaba a la pata coja no la veía muy fina, y les avisaron también de la escuela porque en educación física no podía seguir la clase. Entonces, reinterrogando, pues solo contaba algunos episodios de cefalea, pero que eran aisladas y de carácter muy leve, que no había clínica de organicidad, no tenía ni vómitos, ni náuseas, ni de predominio matinal. Sí que, bueno, reinterrogando nos decían algún episodio de atragantamiento y desde hacía 5 días sí que notaban que la cabeza la realizaba hacia el lado derecho. Entonces, ante que nos contaban esto, hicimos la exploración física completa y únicamente destacaba que a nivel neurológico tenía inestabilidad de la marcha, que sobre todo se desviaba hacia la derecha. Cuando lo hacíamos ir a pata coja o andar en tándem, veíamos que le costaba. Entonces, ante estos hallazgos, pues decidimos al final hacer una prueba de imagen urgente. Y en este caso se hizo un TAC urgente, que hemos puesto aquí algunos cortes y se veía una lesión ocupante de espacio, una lesión expansiva en fosa posterior, sobre todo centrada más en parte izquierda, que afectaba pues, el cuarto ventrículo y algunas cisternas basales, produciendo efecto masa. No se veía una clara hidrocefalia asociada ni supra ni infratentorial y bueno, la lesión era de mala delimitación porque no administramos contraste, pero bueno, se veía generalmente hipodensa con algunas áreas un poco más hiperdensas, ¿no? Luego, ante estos hallazgos en el TAC, pues al tratarse de una LOE cerebral, pues ya se decidió derivar a otro centro que ahora explicaremos. Pero ahora Clara primero nos explicará un poco las características de los tumores en pediatría. Bueno, básicamente recordar que los tumores del sistema nervioso central son los sólidos más frecuentes en la infancia y que si se tratan de todas las neoplasias es la segunda después de la leucemia. Más o menos la incidencia es de 5 casos cada 100.000 habitantes y la localización sobre todo es infratentorial, un 60%. Pero sí que es verdad que en menos de un año la localización es inversa. La supervivencia varía mucho en función de la edad, del diagnóstico y del tipo de tumor, pero se estima más o menos que se encuentra en torno al 66%. Sí que es más frecuente el astrocitoma pilocítico, que sería el de bajo grado, y después el maligno más frecuente sería el medulloblastoma. Hay aquí un poco de resumen sobre la nueva clasificación de la OMS, que tampoco entraremos muy en detalle porque es bastante compleja, pero sí que es importante porque introduce cambios a nivel de histología y inmunohistoquímica, que esto permite agrupar los pacientes en diferentes estudios y tener un tratamiento más dirigido en cada paciente. Y sí que en pediatría se ha cambiado bastante la clasificación de los gliomas, que así clasifican en difuso de bajo grado y después los de difuso de alto grado. Entonces, lo que es más importante y que queremos repasar aquí es la clínica, que como os comentaba depende mucho de la edad, de la localización y el tipo de tumor. Lo más frecuente es que sea clínica de hipertensión intracraneal, con cefalea, vómitos y alteración de la vista. Entonces, siempre es muy importante la exploración neurológica, ya que, como hemos comentado, la mayoría son a nivel infratentorial. Entonces, hay que incluir siempre el cerebelo, ¿no? Con el romber, mirar la marcha y la exploración de dedo-nariz y dedo-dedo. Después hay otros síntomas generales que serían, por ejemplo, alteraciones del comportamiento, retraso en desarrollo, astenia.
y depende de la edad, como hemos dicho, puede variar mucho, ¿no? En lactantes, al final, no tener las fontanelas, bueno, las suturas unidas, esto permite que vaya creciendo, entonces se puede ver aumento del perímetro craneal, pérdida del sostenimiento cefálico o retraso en los hitos del desarrollo. Y a nivel de los niños más mayores, que ya pueden expresar, bueno, la sintomatología, hay cefalea, náuseas, lo que hemos comentado antes. Aquí hay un poco clasificado según la localización, la clínica, que el 30%, como hemos dicho, son supratentoriales y sobre todo predomina la hemiparese y la hiperreflexia, que aquí, por ejemplo, podríamos ver el oligodendroglioma. Entonces, los que son de fosa posterior, lo que predomina sería alteración de la marcha y descoordinación, nistagmus, diplopia y también tortícolis. Y bueno, ya a nivel los que son de médula espinal sería el dolor radicular con lumbalgia, alteración de la marcha, pues un 20% que son diencefálicos, sobre todo se presentan con alteraciones endocrinas, con diabetes insípida, pubertad precoz y alteraciones del campo visual. Entonces, lo que es más importante son los signos de alarma, que esto nos indicaría hacer una prueba de imagen urgente, que sería sobre todo una cefalea, que nos explican que es de carácter matutino, que despierta por la noche, que es persistente y progresiva y encima si nos la localizan a nivel occipital también tenemos que sospecharlo. Entonces, la edad menor de 4 años es, bueno, al final si una paciente menor de 4 años explica cefalea también tenemos que dar bastante importancia. Si presenta más a más esta cefalea, vómitos matutinos o persistentes también. Y después a nivel de actuación neurológica, si tiene ataxia, afectación de paredes craneales, una tortícolis persistente o si nos explican también cambios de carácter de la conducta. Y más a nivel de oftalmológico, si tiene papiledema, pérdida de visión o alteraciones del campo visual. Para el diagnóstico se puede empezar con una prueba de fondo de ojo que podría mostrar papiledema. A nivel de neuroimagen, la elección sería resonancia. En lactantes se puede utilizar la ecografía transfontanelar y el TAC sería en situaciones de urgencia, pero tener en cuenta que un TAC normal no excluye el diagnóstico. Y después, dependiendo del tipo de tumor, se puede ampliar las imágenes con la reserva de columna, sobre todo en esos que afectan la leptomeninge. Después, analítica de sangre en estos que tienen alteraciones endocrinas o para mirar algunos marcadores tumorales, así también como la citología del líquido cefalorraquídeo. Y el diagnóstico de certeza siempre nos lo dará la histología con la biopsia del tumor. Aquí un poco de generalidad sobre el tratamiento, que bueno, hay 3 cosas principales. Lo primero sería la cirugía, que tanto nos permite hacer el diagnóstico con la biopsia, también resecarlo o después también hacer tratamiento de la hidrocefalia. Después habría la radioterapia, que es importante saber que en menos de 4 años se prefiere evitar porque al final están en proceso de desarrollo y puede ocasionar bastantes efectos secundarios. Y la quimioterapia, que esto va bastante en función del tipo de tumor. Bueno, después hay en estudios otros tratamientos que estaban enfocados en función del tipo de alteraciones moleculares. Vale. Después de los resultados del TAC, se decidió derivar a nuestro paciente hacia el Hospital Vall d'Hebron y allí se le hicieron varias pruebas complementarias al estudio. La primera que se hizo fue una resonancia magnética, ¿no? Y con secuencias T1, pre y post contraste, T2, difusión, secuencias de sustracción, espectroscopia, tractografía, y también se complementó con una secuencia sagital espinales para descartar difusión leptomeningia. Y aquí pues he puesto algunas imágenes de ejemplo. Aquí se puede ver desde caudal hasta más craneal algunos cortes seguidos y lo que se vio fue un poco como se ha visto en el TAC, una lesión expansiva infiltrativa centrada en fosa posterior, más en el tronco. Aquí vemos que esta lesión afecta prácticamente toda la circunferencia de la protuberancia y el hemibulbo izquierdo, así como el hemimesencéfalo y el tálamo izquierdo, ¿no? Y vemos que esta lesión está produciendo un efecto masa sobre el cuarto ventrículo y un poco sobre las cisternas de la base, ¿no? Luego, en la secuencia de difusión se vieron que algunas áreas no restringían, pero otras, sobre todo las más centradas en región izquierda, presentaban una importante restricción a la difusión.
Y luego también se vio que generalmente no captaba mucho contraste, pero algunas pequeñas zonas de captación de contraste coincidían con estas zonas que nos restringían más a la difusión, que podrían tratarse de zonas más celulares, ¿no? Y luego he puesto un poco de imagen de las otras secuencias y pruebas que se hicieron, pero aquí quería señalar un poco la afectación de la arteria basilar por parte del tumor, que afectaba prácticamente toda la circunferencia de ellas, siguiendo siendo permeable, pero afectándola, que eso es típico de tumores del tronco de alto grado. Y luego también se vio afectación de los pares craneales y de algunas otras estructuras vasculares. La tractografía era congruente con afectación de las fibras corticoespinales izquierdas, y en la resto de columna no vio diseminación leptomeningia. Bueno, ahí también se hicieron varias pruebas complementarias para mirar la afectación de otros pares craneales, por ejemplo, los potenciales de neurometría, que se veía hipocasia neurosensorial leve, un estudio hormonal que fue normal y fue valorado por oftalmología, que descartaban que la causa de la tortícolis fuera oftalmológica y el fondo de ojo no se veía papiledema. Entonces, finalmente se hizo una biopsia por neuronavegador que mostraba un glioma difuso de línea media, grado 4 de la OMS, con la histona 3K27M. Entonces, hablando un poquito de este tumor, es un tumor poco frecuente, en torno a un 10-20% de todos los tumores del sistema nervioso central, y es clasificación 4 de la OMS. La edad más o menos entre los 5 y 15 años y se localiza en el tronco. El tratamiento es bastante complicado y lo único que hay actualmente sería la radioterapia, ya que el pronóstico es muy malo y en un periodo de supervivencia media de 9 meses. Y si hay esta mutación que hay aquí, nos confiere peor pronóstico. Vale, y a nivel radiológico, las principales características son un poco como hemos visto en la imagen que os he mostrado, es que son lesiones grandes que infiltran varias estructuras adyacentes y suelen estar centrados en el tronco, y normalmente no tienen mucho realce al contraste, y las áreas que restringen a la difusión y subdifusiones y muestran un poco más hipotensas en T2 suelen ser áreas anaplásicas o con más necrosis central, y en T1 se ve hipointensas. Y para imagen no se ven muchas diferencias significativas entre casos mutados y tumores sin esta mutación. Entonces, hablando de los otros tumores de fosa posterior, vamos a hablar de un poco de los 3 más frecuentes y prevalentes, para hacer un poco resumen tan clínico como radiológico. El primero de todos, que es el más frecuente de todos, es el astrocinoma pilocítico, que se encuentra en el 50% de todos los tumores del sistema nervioso central. Es de bajo grado y también la edad es entre los 5 y 15 años. Sobre todo se localiza en los hemisferios cerebelosos, pero si se encuentra en vías ópticas, pensar en la neurofibromatosis tipo 1. Entonces, el tratamiento básicamente es quirúrgico con intención curativa, y esto confiere muy buen pronóstico de estos tumores, ya que el 95% son curables. Vale, y ya hablando de imagen, pues normalmente son masas bien definidas comparativamente con el caso que hemos visto, y suelen tener componentes quísticos. En T1 se muestran hipointensas generalmente, tanto la parte quística como la sólida, a no ser que tengan contenido hemorrágico de proteínas en su interior. Y luego la otra característica es que tienen un realce muy importante en secuencias post-contraste. Y otra característica también muy importante que nos puede hacerlo diferenciar de otros es que típicamente no restringen la difusión. Y aquí os he puesto una secuencia T1, una T2 y una ADC para ver que en T1 se muestra generalmente hipointensa, aunque se puede diferenciar un poco, ¿no?, la parte más quística de la más sólida, y luego en secuencia T2 vemos la parte más quística más hiperintensa y la parte sólida que sigue siendo hiperintensa pero menos hiperintensa. Y luego he puesto una ADC para que veamos que típicamente no restringe. Entonces, hablando de otro tumor, el medulloblastoma, que es el segundo más frecuente, que es en torno a un 20%, ese sí que es un tumor maligno de grado 4 de la OMS. Y hay 2 picos de incidencia entre los 3 y 4 años y entre los 8 y 9 años. Sobre todo se localiza en la dermis, techo del cuarto ventrículo, y crece, digamos, hacia adentro.
Entonces tiene un crecimiento más rápido y agresivo y un 30% de ellos puede tener diseminación de leptomeningia. Entonces, según la nueva clasificación de la OMS, hay diferentes tipos y subtipos en función de la histología y los subgrupos moleculares. El tratamiento sobre todo es cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y la supervivencia global es en torno al 80%, pero si tienen metástasis al final está disminuida al 50%. Vale, ya vamos a hablar de las características radiológicas del mismo, ¿no? Y el medulloblastoma sí que en TAC pues, se puede ver como una lesión hiperdensa, ¿no? A diferencia también un poco de lo que hemos visto, y luego en resonancia la veremos hipointensa en T1 y isohiperintensa en T2. Y luego también tiene una importante restricción en difusión, al igual que nuestro anterior el tumor que hemos hablado, pero a su diferencia tiene una importante restricción a la difusión porque tiene una alta densidad celular, ¿no? Y luego puede tener hemorragia, necrosis o también formaciones quísticas. Por eso son importantes estos puntos, porque al ver que también podemos tener formaciones quísticas, como en lo anterior que hemos dicho, es importante tener herramientas para poder diferenciarlo, ¿no? Luego, también es importante, pues, como ha comentado mi compañera, como pueden tener diseminación leptomeningia, pues en estos casos es recomendable pues, poder hacer un estudio de columna también para complementar, ¿no? Luego en el TAC, como vemos, la lesión hiperdensa centrada en fosa posterior, y luego en secuencia T1 la vemos totalmente hipointensa, y en T2 pues variable y con otros componentes. Luego en secuencia de difusión vemos una clara restricción y en secuencia pues contraste una captación heterogénea. Entonces, hablando ya del ependimoma, este también es poco frecuente, es un 10% de los tumores cerebrales. Se presenta en niños más pequeños, entre 1 y 5 años, y sobre todo en fosa posterior. Un 10% de ellos tiene diseminación leptomeningia y según la clasificación de la OMS es en histopatología, localización y alteraciones moleculares. El tratamiento es quirúrgico y también radioterapia, y la supervivencia media es entre el 65% en 5 años. Vale. Y ya en características radiológicas, pues el ependimoma se suele presentar como una masa sólida, normalmente centrada en el cuarto ventrículo, y es muy heterogénea, puede presentar también quistes, hemorragia y calcificaciones. Y es muy típico que se distribuya hacia los recesos laterales del cuarto ventrículo, es una característica muy típica de él. Y luego en T1 también se suele ver hipointenso a sustancia blanca y en T2 hiperintenso. Y luego en secuencias de extracción se pueden ver focos de pérdida de señal por hemorragia o calcificación. Tiene un realce heterogénea y la restricción es un poco variable. Normalmente los componentes más sólidos restringen más. Y luego también es importante que se describen dos grupos. Uno más en niños, que es más localización lateral, y otro más en adultos, que es más localización central. Y luego, pues como he explicado, estas son las características en las secuencias de resonancia, T1 y T2, y en el gradiente que se ven en las pérdidas de señal, pues contraste este realce más heterogéneo. Entonces, un poco como para acabar, resumir un poquito, recalcar que los tumores del sistema nervioso central son los más frecuentes en pediatría, los sólidos, y que se localizan sobre todo a nivel infratentorial. Por eso la exploración a nivel del cerebro es muy importante. Y con esto la de alarma, como la cefalea matutina, que nos cuentan que despierta o que la localizan a nivel occipital, que tienen vómitos matutinos precedidos de esta cefalea, y después además a nivel de exploración más de fosa posterior, pues que tengan ataxia, descoordinación, tortícolis, o que nos cuenten pues, que les ven cambios en el carácter o conducta. Y luego que la resonancia es la prueba de elección para el estudio de los tumores cerebrales, y sobre todo en niños, y que tenemos muchas herramientas y diferentes secuencias para intentar diferenciarlos mínimamente. Evidentemente que a veces no será como teóricamente hemos explicado, porque hay cosas que se superponen o que no son tan sencillas, pero yo creo que puede ayudar mucho y puede orientar mucho al diagnóstico, y hasta en algunos casos pues
como comentábamos antes, pues intentar, si tiene unas características típicas, no tener que hacer una biopsia quirúrgica. Y hasta aquí, bueno, les dejamos la bibliografía que hemos usado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Clara y Laura por esta revisión de este tema tan amplio, que tiene tantos diferentes tumores con tantas estirpes histológicas. Y mientras la audiencia se anima a hacer preguntas, a mí me gustaría saber si la medicina nuclear tiene algún papel en el diagnóstico de estos tumores. Habitualmente se pueden hacer este tipo de pruebas o... Pues la verdad es que no lo sé, no he indagado mucho sobre este tema. La verdad es que me he centrado en la radiografía, vale. la prueba de resonancia, que es como la que nos aporta, no sé, no lo sé. En este caso tampoco se hicieron pruebas de medicina nuclear. Vale. Sí, no sé, igual Marta puede ayudarnos con eso. Sí, nos ilustrará en este tema Marta Gómez Chiari, que es neuroradióloga pediátrica del Hospital de Sant Joan de Déu. Marta, no sé si nos puedes ayudar en este tema, si se hacen este tipo de pruebas. Sí, bueno, al momento del diagnóstico la verdad es que nos basamos mucho en los hallazgos RES-OTAC y básicamente en la anatomía patológica. El papel de la resonancia, el papel de la medicina nuclear de cara a los tumores cerebrales que manejamos nosotros en el mundo pediátrico es cuando tenemos dudas en si hay post-radioterapia, si hay una recaída, si hay básicamente si son complicaciones con radioterapia, en donde la resonancia, claro, estas captaciones, a veces incluso la restricción de la difusión en algunos tumores concretos, pues no podemos decir más allá si esto es recaída o si es secuelas de radioterapia. Entonces, en estos casos sí que nos ayuda bastante el PET-TAC o un PTRN. Vale, perfecto. Tenemos una pregunta del doctor Luis Domínguez. Nos pregunta sobre la aplicación de la inteligencia artificial en estas patologías. La pregunta es si se podría aplicar. Sí. No sé, supongo que como con casi todo se podría como aplicar. con casi todo, ¿no? Pero, no sé, igual para detectar, ¿no? Partes más celulares, ¿no? Partes menos, pero no sé, yo creo que actualmente aún no se está usando mucho en este campo, pero tampoco lo sé. Marta, ¿sabes alguna cosa de cómo va el tema? Bueno, a nivel de asistencial, como bien dice Clara y Laura, no lo estamos implementando, pero sé que en alguna RSNA, en algún congreso, alguien comentó que ya había un software que colocaban las imágenes, ciertas secuencias de la resonancia y como bien se puede, ¿no?, interpretar, pues decía si era hipercelular, si no, cómo era la captación, cómo era el mecanismo de dispersión de este tumor y podían llegar a dar un diagnóstico, pero hoy por hoy la asistencial, pues de momento no, en esta aplicación no la estamos utilizando de esta forma, no tenemos, vamos, pero sé que hay algún software desarrollado en este tema. Muy bien. Y respecto al tratamiento, supongo que es muy amplio, ¿no? Pero últimamente se está aplicando ya, y no sé si a todos los tumores, la radioterapia con protones. ¿Qué hay sobre esto? O sea, ¿hay algunos tumores que son más susceptibles o es más adecuado tratarlos con esta técnica de tratamiento? Sí, es algo, ¿no?, que existe y cada vez creo que está, ¿no?, más en... Igual eso también Marta tendrá más que decir, pero yo creo que cada vez es una cosa que está más creciendo más, la terapia, la protonterapia, ¿no?, se llama, y porque creo que disminuye los efectos secundarios, ¿no?, intentando hacer una radioterapia un poco más focalizada, ¿no?, en estos casos. La verdad es que no sé en tumores cerebrales qué papel exacto tienes, pero había leído como más en otros tumores como un poco más accesibles, creo que de ORL o así, pero
La verdad es que en cerebral no lo sé y tampoco hemos leído mucho sobre esto. Vale. ¿No? Sí, bueno, pues la protonterapia se utiliza bastante, sobre todo en tumores de tronco, por ejemplo, y como dice Laura, perdona, pues el tipo de efectos secundarios pues pueden ser algo menores que la habitual, pero a nosotros ahora, pues antes teníamos acceso a protonterapia fuera de España, ahora tenemos acceso en Madrid y la verdad es que estamos, bueno, muy bien, muy bien. Se hace en Madrid ahora esto, los tenéis que derivar a Madrid. Sí. Vale, vale. Gloria Gómez nos comenta que en el meduloblastoma sí que se utiliza la protonterapia. Os felicitan por el tema, que es amplio y lo habéis hecho muy, muy bien. Muchas gracias por la sesión, nos dicen. En cuanto también al tema de la supervivencia, ¿no? Habéis puesto en la sesión que sobre un 66%, ¿no? Si no me equivoco. Imagino que a nivel general, porque claro, como tenemos diferentes estirpes, algunas más agresivas que otras, en relación, supongo que como son más frecuentes los pilocíticos, ¿no? Que son un poquito más fáciles de tratar. Pero en el avance con en las terapias y con los diferentes tratamientos, ¿habéis notado que se nota en el índice de supervivencia mucho? O Sí, Marta, sí. ¿sí? De hecho es eso, que esta supervivencia es global, pero como hemos comentado antes, Vale, sí. depende mucho del tipo de tumor, de la edad y al final al nivel que se encuentra en la biopsia a nivel molecular y inmunohistoquímico. Y sí que respecto a la global sí que ha mejorado mucho respecto a otros años, tanto por el tratamiento más dirigido y que se hacen más ensayos clínicos. ¿Y los tumores más agresivos también se han mejorado últimamente? Tampoco mucho respecto a otros, Sí. o sea, a nivel de supervivencia, ahora por ahora, con los estudios que hay tampoco mucho, pero sí, o sea, un poquito más, pero no, al final no, como hemos comentado, tampoco hay muchos tratamientos específicos. Yo de cara al pilocítico, nada, dos pinceladas. Sí. Primero, de cara a lo que es el pronóstico, como ya sabéis, la idea es una resección completa, ¿no?, de la lesión. En aquellos en donde la resección completa no puede ser posible porque está pues abarcando alguna estructura noble o alguna cosa en donde el paciente puede quedar con una secuela importante, es cuando aplican, ¿no?, la quimioterapia o depende cómo, incluso hasta la radioterapia. De cara al astrocitoma pilocítico, que no lo hemos comentado, sí que hacemos estudio de extensión a columna, todo y que son tumores que dentro de todo es bajo grado, pero hemos tenido casos en donde ha habido una diseminación de ectomeningia, está descrito en la literatura que entre un 3 y un 10% de los pacientes con un astrocitoma pilocítico pueden tener diseminación a canal espinal. Entonces nosotros en nuestro protocolo sí incluimos con el debut un estudio de columna con contraste para descartar este tipo de extensión. Bueno, y básicamente era lo que se me ocurría un poco del pilocítico. Y una última cosa, a Laura y Clara han comentado que hay una nueva clasificación de la OMS. Marta, ¿tú cómo ves? ¿Ayuda más en el diagnóstico esta nueva clasificación o hay muchos cambios? Sí, claro, es que esta nueva clasificación, como ellos lo llaman, incluye un diagnóstico por capas. Entonces, es el diagnóstico anatomopatológico, el que nos da el anatomopatólogo, y esto se combina con el análisis inmunohistoquímico, con las mutaciones genéticas que puede tener y después con la parte de los biomarcadores. Entonces, claro, antes de no disponer, por ejemplo, del metiloma, de no disponer de todo el estudio genético, muchos se quedaban englobados con la anatomía patológica y algún marcador biológico. Pero ahora tener
que si está mutado o no mutado, que si tiene el metiloma, bueno, que el metiloma te dice lo que hay, pues podemos llegar hasta subtipos en donde por esto se han reclasificado los tumores. Entonces, sí que parece más complejo, pero realmente nos ayuda a clasificarlos en donde corresponde para poder dirigir el tratamiento, lo de la medicina de precisión, ¿no? Que hablamos, un tratamiento más dirigido a este tipo de tumor con sus peculiaridades tanto genéticas como inmunohistoquímicas. Vale, o sea que en tu opinión es la clasificación mejora, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, de acuerdo. Al final bueno, cada vez sí. llegar al final de todo. Bueno, pues no sé si la audiencia tiene alguna pregunta más, veo que no. Hemos oído. Si queréis añadir alguna cosa más, si no, podemos dar... Muchas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, yo antes de despedirme, perdón, sí, Marta. Quería hacer un spoiler. Nosotros ahora en octubre, el 27 y 28 de octubre, justo de este tema, tenemos nuestras jornadas internacionales de radiología infantil, y este año está completamente dirigida a todo lo que es la oncología, tanto el sistema nervioso central como móvil, con lo cual os animo a que echéis un vistazo en la página del hospital y pues bueno, estáis todos bienvenidos al curso. Muy bien, Marta, pues muchas gracias por tu visión de experta. Gracias, Laura y Clara, por vuestra exposición. Y ahora doy paso al doctor Maroto para que nos dé unas últimas pinceladas. No, las últimas van a ser breves porque yo creo que la exposición ha sido magnífica. Gracias, Clara y Laura. Gracias, Marta, por tus comentarios tan atinados. Esther, por tu magnífica moderación. Haciendo a título de resumen, muy resumido, a mí me ha gustado esta exposición que nos habéis presentado, pues precisamente por esto, porque ha sido amplia, completa, remarcando desde el principio, por ejemplo, la importancia de hacer un buen análisis, una buena exploración clínica que nos permite orientar las áreas que pueden estar afectadas y cómo la utilización de la imagen es fundamental para orientar estos casos, que incluso podemos llegar a definir lesiones que no van a requerir biopsia, y esto yo creo que es un avance sustancial y que nos sitúa en el centro del manejo de estos casos y remarca la importancia pues, de nuestra especialidad, que yo creo que en colaboración con todos los otros médicos, los clínicos, cirujanos, radioterapeutas, etcétera, nos permiten pues, esta mejoría de resultados tan esperanzadora, que yo creo que a pesar de que siguen siendo enfermedades de un pronóstico más que incierto, pues mejor pues esta medicina más dirigida y más personalizada pues nos permite que esto vaya mejorando en el tiempo. ¿Qué os parece bien este resumen? Perfecto. Pues sin más, despedirnos de la audiencia y convocarles a todos para la nueva sesión que tenemos mañana a las 8 en punto. Muchas gracias. Adiós, buenos días a todos.